Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cuál es el panorama para Córdoba, digamos, o Córdoba provincia, en realidad, si se puede distinguir? Bien, sí, yo estaba repasando algunos datos publicados y la información hay que analizarla un poco meticulosamente. La información que se publica tiende a ser un promedio de ocupación de camas críticas. Un promedio significa que la concentración mayor de camas críticas está dada principalmente en la ciudad, digamos, en el urbano, mientras que en el interior hay una menor disponibilidad de oferta de camas críticas. Ese es el primer punto. Por lo tanto, en algún municipio que tenga, por ejemplo, disponible 20 camas críticas y esté ocupada la totalidad con respecto a la ciudad que tenemos más de 100, entonces se promedia para abajo. Ese es un punto. Bien, Entonces, lo que hay que tomar en cuenta es la cantidad de municipios que empiezan a colapsar en rojo y sobre todo la velocidad en que estos se empiezan a ocupar. Por otro lado, lo que tiene que ver en el área privada y pública, en realidad nosotros estamos en contacto prácticamente en todo el medio, los terapistas, estamos viendo que en varias terapias, en muchas, ya tenemos, como bien ya dijeron ustedes, una ocupación mayor del 60%. Que claro, cuando uno toma en consideración la totalidad de las camas disponibles, promedia para abajo. Eso es real. Nosotros, la mayoría de las instituciones privadas, tenemos dividido las instituciones en dos, una terapia para pacientes COVID y otra para los pacientes no COVID, y así la mayoría de las instituciones tienen dividida la atención. En la parte pública tienen la posibilidad, por la magnitud de la disponibilidad de hospitales, de disponer instituciones enteramente para la atención de pacientes COVID y enteramente otras instituciones para no COVID. Lo que llama la atención y nos pone en una situación un poquito de desventaja respecto al año pasado es que empezamos esta ola con ocupación de camas críticas de pacientes crónicos no COVID. Ese es el primer punto que nos preocupa porque si bien se han dotado de mayor cantidad de unidades críticas, se ha preparado personal para atender a esta gente, se ha preparado para que nos asistan a los terapistas profesionales con especialidades afines, ya estamos ocupándolos para patologías no COVID. Y otro dato no menor es que las unidades pediátricas están funcionando, están ocupadas. Y esto es un dato importante porque muchas instituciones utilizaron el recurso de la unidad crítica pediátrica, ayornándolo para atender a adultos, y hoy eso no es posible porque están ocupadas por pediátricos. Y en el caso de otras instituciones que no hemos apelado al recurso humano de salud pediátrico, hemos trasladado, digamos, que no lo hemos usado anteriormente, en este caso no lo podemos utilizar porque ya están siendo ocupados para la atención de pacientes pediátricos. Por lo tanto, en suma, nos encontramos con dos situaciones desventajosas respecto al año pasado. Si a eso le sumamos la aparición de nuevas mutaciones del virus que nos muestran que puede ser mucho más replicativo, se puede multiplicar más rápido, o que puede ser más letal, como alguna de las cepas británicas, entonces decimos, bueno, aprendimos el capítulo 1, pero ya el virus empezamos a tener un capítulo 2 y 3 quizás. Entonces, es como ustedes ya han dicho, la situación es preocupante, la velocidad de ocupación es la que marca la alerta. Estamos trabajando desde la sociedad, reuniones con el ministerio, mañana tenemos una convocatoria y ver, digamos, de qué manera podemos establecer equipos de trabajo para tratar de dar contención a esta demanda mientras el régimen de vacunación avanza. doctor, y de acuerdo a lo que está planteando usted, ¿no? Para dar respuesta a esta demanda, ¿cómo llegan los profesionales de la salud, cómo llegan los terapistas desde el punto de vista del cansancio, del agotamiento y si ya han sido cubiertos todos a partir de la vacunación contra el COVID-19? Esa pregunta es muy buena. En primer lugar, la ventaja que tenemos respecto al año pasado tiene que ver con que desde diciembre se ha hecho una campaña y se ha priorizado el personal de salud. O sea que digamos que mayoritariamente sería una rareza encontrar algún personal de salud que no se haya vacunado. Más diría yo
que por una cuestión individual y una creencia personal que por una disposición del Estado. No hay una razón del Estado, por así decirlo, o por falta de algún recurso, que ninguno de nosotros, recurso humano crítico y personal de salud, no estemos vacunados. Eso es una ventaja respecto al año pasado, porque uno de los problemas que tuvimos graves fueron bajas porque nos hemos enfermado, muchos de nosotros padecimos la enfermedad, o hemos estado aislados por contactos estrechos. Esa situación este año estaríamos en una situación de ventaja. La desventaja es el agotamiento físico, psíquico, que significa enfrentarnos a trabajar una jornada laboral en donde sabemos que tenemos que dejar de lado necesidades fisiológicas. ¿A qué me refiero? Cuando uno empieza a atender a estos pacientes, uno se pone todos los equipos de protección, que es lo mismo que estar vestido de astronauta, y entra a un área en donde no sabe a qué hora va a salir. Y yo no puedo regular si yo dentro de una hora tengo ganas de ir al baño o si tengo hambre. Si yo ahora tengo ganas de ir al baño o tengo hambre, lo efectivizo mi necesidad fisiológica. Una vez que yo me vestí, entré, puedo estar horas allá adentro. Puedo estar 2, 3, 4, 8, 12 horas. Hemos pasado, digamos, atendiendo pacientes porque se complican, porque falta muchas veces ciertos elementos, porque se complican más de un paciente a la vez. Entonces, realmente no se la pasa del todo bien. Y no me refiero solo a la parte médica, hablamos de un equipo de salud crítico, donde tenemos enfermeros, médicos y kinesiólogos. Los tres profesionales padeciendo esto a la vez. A esto sumémosle la condolencia del paciente adolecido, digamos, porque digamos, nosotros somos seres humanos y nos duele lo que le pasa al humano, queremos salvar vidas. El temor, digamos, por el contagio familiar, y los que hemos visto colegas con bajas, digamos, fallecidos, que todos ustedes ya lo saben, por supuesto, salieron por todos los medios y de hecho lo han hasta homenajeado. Entonces, bueno, nos pone en una situación de agotamiento psíquico primero y luego físico, porque saber que uno se enfrenta a una jornada laboral de este tipo no es muy agradable, saber que uno se enfrenta Doctor Peñalosa, a una... Sí. Volviendo un poco a su primer análisis cuando arrancamos esta información con usted, el nivel de capacidad de las terapias intensivas, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el interior. ¿Existe, está programada? Porque digo, a ver, si en una ciudad, en un pueblo del interior está totalmente saturado, un paciente de COVID puede ser transferido, supongamos, a la capital. ¿Esto está previsto? ¿Se busca la posibilidad de ser atendido o tener una cama en otro lugar? ¿O simplemente tendrá que quedarse en esa localidad hasta que se desocupe una cama? Bueno, ese es un planteo que ya está, por supuesto que estipulado, lo hemos planificado, no yo, pero lo hemos sugerido y se efectivizó, se llevó a cabo a través de sistemas de monitoreo. El Estado va monitoreando, las instituciones que tienen que ir declarando de manera diaria y hasta 2 veces por día la cantidad de camas disponibles. Y en función de ese agotamiento de camas, la indicación es el traslado de los pacientes a otras unidades cercanas de manera planificada, de modo que se libere en el sitio que está agotado el recurso, digamos, falta cama, para que se empiece a liberar. El traslado puede efectivizarse sin ningún problema, en tanto y en cuanto se cuente con una unidad de traslado de alta complejidad. Para eso el Estado dispuso de estas unidades y un sistema de derivación de pacientes que se planteó como una alternativa el año pasado y que seguramente en este momento tendrá que apelar al Estado a poner a disposición este sistema de derivación de pacientes, tanto para públicos como privados, de modo que si un lugar queda en una situación de falta de recurso de cama disponible, pueda trasladarse más de un paciente y se libera para dar contención inicial en ese sitio. Doctor, de acuerdo a los números que venimos compartiendo en la redacción de los SRT, cuando hablamos de internaciones aparecen los jóvenes, a diferencia de lo que ocurría en el 2020. ¿Qué porcentaje de personas jóvenes, adolescentes, se encuentran transitando las terapias intensivas? Y por otro lado, tal vez una pregunta un poquito más subjetiva,
¿cuál es el tiempo de ocupación de una cama de terapia intensiva cuando efectivamente se ha planteado una complicación de la enfermedad aproximadamente? Porque también es un dato, considero tener en cuenta, ¿no? El tiempo que se ocupa por persona esa unidad de terapia intensiva. Sí, sí, claramente. Nosotros siempre, como ustedes conocen, nos guiamos por la información y registros de lo que ya pasó en otros países. Y hay una disparidad muy grande de país a país en cuanto al uso del respirador, tiempo de uso de respirador cuando el paciente entra en ventilación mecánica. Y esto ha sido muy dispar entre países y países. Para China, por ejemplo, fue de 21 días cama, en el caso de España fue de entre 30 y 35, Italia fue 45. En el caso de Argentina, tomamos un término medio de 30 días, 28-30 días. O sea, un paciente COVID acá en Argentina que entra en respirador, término promedio de uso de la cama crítica es 30 días. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros el año pasado hemos visto que el porcentaje de casos de pacientes jóvenes, considerados, digamos, como término de punto de corte, o al revés, digamos, el COVID afectó principalmente pacientes por arriba de 60 años. Bien. Ahora, por arriba de 60 años, y el tiempo del momento donde aparece la complicación es alrededor del 7º día de la enfermedad. Entre el 7º y el 10º día de la enfermedad es cuando el paciente habitualmente se complica. Si el paciente pasa el 10º día, habitualmente ya pasó la enfermedad. ¿Qué estamos viendo ahora? Estamos viendo que hay pacientes afectados más jóvenes, por debajo de 60 años, inclusive ser entre 30 y 50 años, y encima estamos viendo que la complicación o la descompensación se está dando entre el 3er y 5º día de la enfermedad. Esto es bastante reciente, digamos, una observación bastante reciente, sobre todo con la aparición de las nuevas mutaciones o las nuevas cepas que ustedes ya conocen. Doctor Andrés Peñalosa, muchísimas gracias por esta comunicación con Crónica Central. Ha sido muy amable.